Hola, hola, ¿qué Hola, buenas tal? noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues esta noche platicamos un poco mi esposa y yo acerca de lo que podríamos hablar, ¿verdad? Ujú. Y lo que pensamos en un momento dado, pues es que sería importante que nosotros pudiéramos dar una clase como, es un tema aparte, pero como es parte de lo que hemos estado hablando de guerra espiritual, pensamos que podría ser como un añadido de guerra espiritual. Entonces, bueno, también es importante si usted llega a tener alguna duda, que por favor pues también nos escriba y nos diga, pues tal o cual cosa, ¿no? La otra cosa importante que le quiero decir es que es importante que cuando se tratan temas que son de orden espiritual, siempre es importante ponernos delante de Dios, pedirle que nos guíe, que nos dirija, que Él nos lleve, ¿verdad?, pues a entender las cosas que son importantes, porque dice la palabra de Dios que no ignoremos las obras de las tinieblas, Ujú. ¿no? Que nosotros tenemos la necesidad pues estar con el conocimiento. No es que todos tengamos que tener un exhaustivo conocimiento de cosas, ¿verdad? Muy profundas de lo que no, pues lo que no es, lo que no conviene. Pero no podemos ser ignorantes de ellas. Entonces, por eso es que nos importa mucho que usted tenga esta información. Y quiero explicarle algo. Cuando hablamos de estos temas de ocultismo y estas cosas, son tan amplios, tan profundos y tan extensos que sería imposible en una sola clase hablar de ellos. Sin embargo, hemos visto que hay mucho auge en este caso del tema que vamos a hablar hoy. Y por eso nos parece importante que usted tenga más elementos, ¿verdad? Para pues saber qué es lo que está hablando la palabra cuando nos hace ciertas advertencias y hasta prohibiciones, si usted quiere. ¿No? Muy bien. Así es. Y bueno, lo que queremos hablar pues son cosas que cada vez están siendo más promovidas, aceptadas incluso aún por los hijos de Dios, pero tal vez sin conocimiento, bueno, obviamente tiene que ser así, porque falta el conocimiento de lo que se está promoviendo, en lo que se está participando, de lo que estamos haciendo. Así es. Ujú. Y es importante que usted lo conozca. Entonces, mire, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar un poco de lo que significa o de lo que se llama la nueva era. La nueva era es un movimiento que como que aglomera o conglutina muchas cosas, ¿sí? Y todas tienen que ver con ocultismo, aunque quiero advertir que la gran mayoría de ellas se aparecen o se presentan como algo lindo, bueno, positivo para todos, para la salud, para la vida mental, emocional, espiritual inclusive. Y en ese sentido, pues se tiene que entender que hablando directamente es como una forma fácil de que las personas que o no conocen a Dios o no tienen una claridad de quién es Jesucristo, fácilmente pueden dejarse engañar. O se engañan, definitivamente, son engañadas por la promoción que se hace de ellas y pues por el aparente beneficio que producen. Entonces usted tiene que tomar en cuenta la palabra nueva era. Nueva era, a pesar de que se llama nueva era, no tiene nada de nuevo ni de nueva. Y además es algo que va como expandiéndose a lo largo de los años. Es decir, si aparece una ideología o hay una práctica por ahí y les parece interesante al movimiento que lo promueve, como que lo agregan, Ujú. como que lo hacen partícipe de. Y quiero explicar algo importante, no solo de la nueva era, de cualquier cosa. En nuestro enemigo, Satanás, desde el principio lo que hace es mezclar verdad con mentira. Ujú. Siempre hace un cóctel. O sea, el diablo no es abierto, es padre de mentira, va directamente así, pero en esa promoción que hace de las cosas, siempre revuelve cosas ciertas con cosas que no lo son, o cosas que son ciertas y las tuerce o las pervierte. Ujú. Y por eso hemos visto cómo todo esto que comprende lo que es la nueva era, que vamos a mencionar ahorita más específicamente, ha ido permeando prácticamente en todo el mundo a toda la sociedad, de tal manera que se considera algo correcto, totalmente aceptable y más que eso, inclusive
Yo he visto que en las escuelas a los niños se les empieza a inculcar la práctica de estas cosas como si fuera cualquier cosa, y la realidad es que son asuntos espirituales que tienen un trasfondo fuerte, pesado, y a veces creo que le restamos importancia, ¿no? Pero vamos a mencionar ahorita algunas cosas para que podamos entender de qué se trata. Sí, porque en realidad hay mucha mala información. Uh-huh. Y las personas normalmente no, pues sí, no tienen elementos. Vamos a hablar claro. Cuando tú no conoces a Cristo, cuando no has sido lleno del Espíritu Santo y cuando no te metes a buscar la palabra de Dios, a veces hay gente que recibe a Cristo, pero tiene una relación como muy superficial, muy de iglesia, de rato, de a ver qué me enseñan, de a ver qué me aportan, pero no tienen una búsqueda de Dios. Cualquier cosa que suene interesante fuera de la iglesia, fuera de la palabra de Dios, normalmente la gente va y se mete o va y lo busca como una alternativa a su vida, cosa que no debería de ser, porque de entrada usted tiene que recordar o saber que Dios nos da todo y nos llena de todo y nos provee de todo y Él es todo en todo. Es decir, si somos francos y honestos, también nosotros tenemos que caminar en un tránsito, ¿verdad? Donde dependemos de nuestras propias ideas, pensamientos y capacidades, a ir a depender cada vez más de Dios, que finalmente es una edificación de lo que es la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y Dios en su poder y gloria nos da todo lo que nosotros podemos necesitar o desear. Entonces también es una forma como Dios nos observa, a ver qué tanto realmente nosotros lo amamos, lo honramos, lo servimos, lo seguimos y aprendemos, que es lo más importante, a depender de Él solamente. Ya buscar otras cosas en la alternativa, ¿verdad? Sin ir directamente a Él, que es la fuente, pues habla de una falta de fe, a final de cuentas, ¿no? Se lo voy a poner en términos de lo que es la idolatría, para que nos vayamos conectando con el tema más a fondo. La idolatría es cuando tú o cualquier persona sustituye lo que debe buscar solamente en Dios y lo busca en otro lado, ¿sí? De hecho, la Biblia, cuando habla de idolatría, habla de prostitución espiritual. Fíjate cómo la trata. Es decir, una relación íntima ilícita, fuera de orden, del lugar, para buscar un beneficio personal, ¿no? Entonces, si Dios trata la idolatría de esa manera, está diciendo claramente a su pueblo, porque cuando condena la idolatría, le está hablando a su pueblo, a los que lo aman, a los que creen en Él, a los que son bendecidos por Él, por ser parte de su pueblo, que eso nos atañe a toda la iglesia, a los que amamos a Dios. Es una consigna clara donde dice, no busques en nada ni en nadie lo que solamente yo te puedo dar. Porque dice, de hecho, la Biblia le dice en la palabra de Dios, el Señor a su pueblo, porque yo soy tu marido, porque yo soy tu hacedor, porque yo soy tu creador. Entonces, Dios es todo en todo. Ya cuando cualquier cosa que necesitamos, que solamente deberíamos de buscar en Dios, la buscamos en otro lado, es cuando empezamos con problemas. Y hay todo un concepto dentro de la nueva era que trata de que el ser humano tiene como ciertas capacidades o habilidades espirituales no desarrolladas para tener una autocrecimiento, autodesarrollo, autocapacidad para llegar a esos niveles altos de conciencia y cosas parecidas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque dentro de esos ámbitos que parecen positivos, insisto, o sea, a nadie le molesta pensar que puede haber alguna forma de sanarse, de ser libre, de ser sano, mentalmente, emocionalmente. Y claro, eso es un anhelo importante porque todos necesitamos eso. El asunto no es ese, el asunto es cuando en realidad nosotros no estamos entendiendo que todo eso lo tenemos en Dios. Aquí el problema es que se ha decidido o se ha escogido, hablando de la humanidad, creer, sí, tal vez en una espiritualidad, pero no en un Dios, no en un creador, no en alguien que está por encima de todo lo que existe, que lo ha originado. Y se habla ahora mucho de, por ejemplo, yo veo, ¿no? Y mucha gente dice, gracias
al universo, gracias a la madre tierra, a la vida, ¿no? Que pasó esto y esto. Y al final de cuentas, tal vez no lo reconocen, pero es esa necesidad de, efectivamente hay algo más, ¿no? Hay alguien más grande que yo, pero no quiero ser religioso o no quiero reconocer efectivamente que hay un Dios porque es un compromiso, ¿no? Yo tendría que conocerlo, tendría que relacionarme y entonces es más o fácil tendría él que hacer o lo que yo más quiero. cómodo decir pues el universo, ¿no? Y las fuerzas que se mueven alrededor de nosotros son las que han determinado o han favorecido que pasara esto y esto. Y hablan de equilibrios, energías cósmicas, despertar la conciencia, ¿no? Meditación profunda para alcanzar a lo que él en un momento determinado solo Dios puede darnos. Eso lo busca estas doctrinas y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, a la nueva era también se le conoce como la era de Acuario y ya tiene bastantes años que estamos pues dentro de lo que ellos consideran que es esta era, ¿no? Cuando hablamos de la era de Acuario, usted tiene que ubicar lo que es los signos del zodiaco. Uh-huh. Y según ellos, ha habido diferentes eras en la humanidad. La anterior a la de Piscis, ahora es la de Acuario, según ellos, ¿verdad? Y independientemente de las razones, raíces o por qué lo llaman así, bueno, se supone que estamos en esta nueva era de la conciencia humana. Uh-huh. Donde hay una evolución del pensamiento y de la espiritualidad del ser humano y invitan a toda la gente a través de diferentes doctrinas o ideologías, pensamientos, a añadirse, a sumarse o a formar parte de esta nueva conciencia. Y quiero advertirle que los más metidos en esto piensan que la gente que cree en Jesucristo se quedó en una era pasada, es decir, está obsoleto, ¿no? Obviamente siempre es de raíz, es espiritualmente demoníaco, porque va en contra de Cristo. Y quiero que entiendas que esto es a nivel espiritual, pero ya en el reflejo natural, todo lo que ves que está ahí a la mano, ¿verdad? Que se opone a Dios, a la verdad, a Cristo, sobre todo a su palabra, a sus enseñanzas, a sus principios, tiene de origen, obviamente, Satanás, pero con esta promoción de diversas doctrinas, ideas y filosofías que, como te digo, parecen buenas, pero que apartan, alejan, pervierten, ¿verdad? Apagan o confunden a las personas en su fe. Uh-huh. En su fe en Cristo, por supuesto. Sí, uh-huh. y de tal manera que se ha promovido el creer precisamente en todo lo que es la espiritualidad del hombre, pero totalmente enfocada en lo que él mismo puede producir como ser humano, ya sea intelectualmente, a través de su alma, de tal manera que se busca la meditación, buscar, no sé, la conexión con el universo, ¿no? A través de estar meditando y haciendo algunas prácticas que se supone que buscan que la gente esté en paz, ¿no? Porque al final de cuentas se habla muchísimo de esto. Uh-huh. No vas a envejecer tanto si te pones a meditar, vas a estar en paz, no vas a estar tan estresado. Se promueve entre los niños en edad escolar, de hecho en las escuelas, en muchas ya se está haciendo, porque se supone que les ayuda a concentrarse, a estar más tranquilos. Y la realidad es que se está tratando de sustituir la paz que el Señor da, el tiempo que podemos pasar con el Señor, por una cosa que pone en riesgo pues nuestra vida espiritual, ¿no? Que al final de cuentas estamos hablando de la eternidad, ¿no? O sea, no es algo simple, es algo profundo y muy tremendo. Uh-huh. Ahora vamos a ver en qué se apoya. Bueno, la nueva era se apoya en diferentes corrientes, ya siendo muy específicos. La más fuerte de todas, creo yo, es la yoga. Vamos a hablar un poco de ella. Y ahorita, olvídate, podemos hacer un paréntesis muy grande respecto a ciertas virtudes de cosas que son positivas dentro de todo, pero el problema no es el ejercicio como tal o la alimentación como tal, sino el origen de esas cosas, la corriente hacia donde quiere llevar, y lo peor, cuando gente que no sabe de esto se mete en eso, aún siendo cristiano,
sin entender que tiene una raíz, un origen y una influencia que no le va a permitir estar bien con Dios y al contrario, a veces hasta le va a alejar. Y ahorita te voy a dar algunos testimonios que ya mencionamos en algo de la guerra espiritual. Por eso lo quisimos poner como un añadido de guerra espiritual, porque esto que estamos hablando ahorita ya es más específico. Entonces, hablando de yoga, actualmente hay un gran auge en lo que se llama Reiki, ¿te acuerdas? Seguramente algunos saben de esto o hasta se han metido en esto. Mira, de una vez te digo, a lo mejor ustedes, algunos han practicado algo de esto. No es para que te alteres ni nada, es para que conozcas, sepas y tomes decisiones y aún si hace falta, bueno, pues le pidas perdón a Dios, te arrepientas y salgas de lo que en un momento determinado por ignorancia o por, como te digo, pensando que es algo positivo o bueno, de repente lo aceptaste o te metiste, pero queremos que sepas, tú tienes que saber. Dice la Biblia que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y nosotros no queremos que ustedes tengan falta de conocimiento, ¿ok? Entonces es importante que sepas estas cosas. Por ejemplo, ya te lo he dicho en otras ocasiones, hay cosas que llevadas al extremo son algo que no está bien. Por ejemplo, el vegetarianismo, pero sobre todo el veganismo. Su raíz, su origen. Ahora, yo no tengo ningún problema con la alimentación. Si de repente me dan una receta vegana o vegetariana, a mí me gusta la comida, aprovecho todo, pero no hago una filosofía de vida de eso. Es lo que no tenemos que hacer. Y si de repente me quieren meter rollos ahí raros de que por qué no puedo comer esto y aquello, hay que tener cuidado porque hay una advertencia bíblica que dice que en los posteros tiempos se van a levantar personas que van a prohibir que comas alimentos lícitos que Dios bendice para que comas. Y olvídate, no nos vamos a meter, ay, es que pobrecitos animales, quién sabe qué. Acuérdate y no se te olvide, estamos en una condición caída. No nos gusta la condición humana en la que estamos. La verdad es que no solamente son los animales, es todo lo que nos puede aquejar en esta vida. Dios nos da bendición, libertad, salvación, pero también hay que tener nosotros mucho cuidado de que no haya entidades externas ajenas a Dios que traten de controlar nuestra vida, tratando de llevarnos a hacer cosas que no convienen o que no son correctas conforme al Señor. Acuérdate, estoy hablando ahorita del vegetarianismo, como una de las áreas, pero acuérdate cuando Dios le muestra a Pedro en ese lienzo de animales que eran inmundos para el pueblo judío, o lo son hasta la fecha, y le dice, mata y come. ¿Por qué? Porque Dios redime lo que no se podía hacer y dice, no, háganlo. Ya cuando venga lo perfecto, cuando venga el tiempo de la resurrección, cuando nos vayamos con Él, cuando estemos en otro ámbito espiritual, todo eso va a desaparecer. Pero mientras estamos en este tránsito llamado vida, nosotros no podemos ni debemos permitirnos a nosotros mismos introducir como filosofía de vida, escucha lo que dije, como filosofía de vida una influencia que viene de Oriente, de raíz brahmánica, chamánica, yogi, ¿verdad? Como una forma de vida que no es nada que ver con la vida cristiana correcta, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ampliar un poquito eso. Dentro de ese mismo ámbito, pues está todo lo que tiene de la alimentación, el vegetarianismo, el naturismo, el veganismo, cada una de esas cosas, insisto, como una filosofía. Claro que los alimentos son buenos, claro que hay que escogerlos, claro que hay que disfrutarlos. Tú puedes tener una convicción personal de respeto a la vida, está bien, pero no te conviertas en una persona con una promoción que va en contra de la integridad del ser humano como una creación divina. Que eso es lo que viene de raíz y en esencia. Cuando las personas desacreditan al ser humano absolutamente, solamente lo tratan como una especie de depredadora que casualmente está en el universo y que hace daño con todo lo que hace. Ahí lo único que ves es el odio que el diablo le tiene a los seres humanos y que ha promovido a través de doctrinas, filosofías e ideas y tratará de condicionar de todas las formas posibles para que el ser humano efectivamente no llegue a un desarrollo espiritual tal y como Dios lo planeó. Fíjate qué importante. Aquí te pongo otros ejemplos. Por ejemplo, el Feng Shui, ¿no? El equilibrio, el Yin Yang. El Feng Shui y el Yin Yang tienen mucho que ver, ¿no? Están buscando ese equilibrio. Hay cosas que Dios te dio y que Dios te da. El asunto es que hemos abierto la ventana, la puerta
a cosas que son totalmente ajenas a la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que entender que dentro de todo lo que se desarrolla, la medicina, la ciencia, la tecnología, que es lo moderno, vamos a decir, si esto se hubiera visto en el siglo XVI o en la Edad Media, se le llamaría brujería a muchas de las cosas que hacemos, ¿verdad? No tenemos en contra el uso de las cosas correctas, insisto. Tomas los elementos, tomas las herramientas, tomas lo que conviene, dice la Biblia, y lo que no conviene, lo desechas. Yo sé que para mucha gente oír este tipo de temas les parece como odioso, como ridículo, como ajeno. Hay que tener cuidado de cómo lo ve o lo percibe alguien, porque eso también puede ser parte de esta influencia. Yo te voy a poner un ejemplo personal que me impactó mucho. Yo tenía un compañero en la universidad con un corazón muy lindo, muy amable, una persona que se podía uno relacionar fácil con él. Y yo hablaba con él constantemente de Cristo. Mucho hablé con él. Y le estuve hablando un día, otro día, una semana, otra semana, porque nos tocaba irnos juntos a la escuela y hacíamos media hora, 40 minutos de camino, a veces hasta un poco más, dependiendo del tráfico. Y pues era un buen momento para charlar. No siempre hablaba yo, pero cuando hablaba yo, tenía la oportunidad de hablar con él. Yo no recuerdo que haya habido una persona a la que yo hubiera compartido tanto y con tanto detalle que a ese amigo. Y llegado el día que yo dije, bueno, yo creo que ya es tiempo para que tú tomes una decisión, ajá, le digo, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Y me impactó tanto que me dijo, no. Yo dije, pero ¿cómo? Si ya te hablé de su verdad, de su justicia, que es Dios hecho hombre, que pagó por tus pecados, que necesitas arrepentirte, en fin. Le dije, ¿cómo? Me dije, no, es que yo pienso, y empezó a decirme una serie de cosas. Total que el Señor me mostró algo y me dijo, este joven se ha dedicado a estar metido en la meditación de la yoga y en alguna arte marcial, ¿no? Eso me lo dijo en una palabra de ciencia. Entonces yo le pregunto, le digo, oye, ¿pero tú has practicado algo que tiene que ver con alguna arte marcial? Me dijo, sí. De hecho, ya me platicó. En ese momento, la verdad, no me acuerdo cuál de las artes marciales practicaba, pero aprendí que las personas que se meten en eso y no solamente practican la parte deportiva, de físico y de ejercicio, sino que ya entran en meditaciones y otros símbolos que hacen y palabras, perdón, que usan y señas y posiciones que ocupan, de repente están ahí metidos en un espacio espiritual donde su mente y su corazón queda atrapado completamente a través de estas prácticas. De tal modo que aunque sean lindos, o sean buenas personas desde nuestro punto de vista humano, están totalmente cautivos y no pueden recibir a Cristo. Eso es lo que pasa con este tipo de prácticas. Que la gente se abre y de repente ya su idea de Dios no es el supremo, el todopoderoso, el altísimo, el único, sino que es alguien más, algo mejor, algo más. Algo. O a Jesús lo tratan como un maestro iluminado, es lo que dicen los yogis o los de la yoga, ¿verdad? Pero no es Dios, y mucho menos es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, como algunas doctrinas dicen, es uno de los tantos. No es el Hijo de Dios, el unigénito o el primogénito. Porque lo que sucede es que en las diferentes culturas se tiene la tendencia a decir, bueno, aquí pues se llama así, pero en tu cultura se llama Jesús, pero al final de cuentas pues es lo mismo, ¿no? Es lo que te dicen, es lo mismo, y lo cierto es que no es así. No, para nada, porque no en ninguna doctrina que sea paralela, ¿verdad? O equivalente según ellos, jamás se habla de la obra redentora de Cristo como la fórmula de Dios para salvar. Jamás, jamás, jamás. Porque Satanás sabe que eso es lo que compra el alma de la persona si recibe y acepta a Cristo como el único Señor y Salvador de su vida. Entonces, en una promoción, apúntale, eso que te estoy diciendo es para que sepas cómo se distingue. En una promoción espiritual o espiritualoide, ¿verdad? Donde se habla de cosas aparentemente buenas, jamás van a presentar a Cristo aunque hablen de Él, o una conciencia crística, ahorita hablamos de eso, aunque hablen de eso, jamás van a presentar a Cristo de la Biblia, jamás. No. Y nunca como el Señor y Salvador, el Redentor, el que hizo un precio, pagó un precio alto por la redención de las almas, ¿sí?
Perdón, pero te quiero agregar astrología, por supuesto, como ya te estaba mencionando, numerología, la música New Age, por ejemplo, la metafísica, el magnetismo, la bioenergía, todas estas cosas que implican una sintonización, ¿verdad? Una armonización con las partes espirituales, lo que le llaman ellos los chakras, ¿no? Le llaman chakras, te digo, yo nunca he sido practicante de esto, conozco un poco porque he leído un poco, pero sí sé las consecuencias que trae porque nos ha tocado atender personas tristemente, totalmente cautivas, involucradas, pues atrapadas en estas cosas, claro, con el ánimo que quieren salir, ¿verdad? Con todo el trabajo que eso les implica, el querer salir de unas prácticas como estas. No sé si nos estamos explicando con usted y si está siendo claro para usted lo que estamos hablando. Sí, entonces lo que se promueve es que todo tiene que ver con la relación del ser humano con la tierra donde vivimos, ¿no? El magnetismo y cómo nuestra salud aún aparentemente está determinada, ¿no? Por esas cuestiones, y se trata de atender o de curar de esa manera, ¿no? A través de diferentes, o sea, algo positivo aparentemente, terapias que, pues, que son, no tienen un fundamento muy científico, y de plano involucran cosas que son más bien espirituales, pero ajenas a Dios. Sí, además muchos de estas prácticas utilizan una mezcolanza, una mezcla entre lo que es pseudocientífico o científico, pero siempre, como dice mi esposa, revolviendo cosas que son espirituales, porque las cosas científicas tienen otro orden. Algunas de ellas también son rebeldes contra Dios, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la mezcolanza o de tomar elementos que parecen científicos y meterlos y revolverlos con cosas espirituales. Esa es la parte, ahí es donde está la principal arma de engaño. Por ejemplo, la hipnosis también, el control mental, todo esto si lo juntas, y obviamente más cosas, yo nomás estoy mencionando algunas de las principales, pero todo esto junto hace lo que se ha dado a llamar, pues se llama sincretismo, o sea, es una mezcla de todo junto. Y quiero que sepas algo, el día de hoy hay una promoción de una ideología religiosa universal que la promueve de hecho la misma ONU. La Organización de las Naciones Unidas está pretendiendo promover precisamente todas estas cosas, ¿verdad? Como una forma de cultura universal, mundial, para que la gente deje y abandone cualquier otra clase de fe. Obviamente, especialmente están en contra de los cristianos y de los judíos, porque ahí es donde está Dios y su presencia. Todo lo que tiene que ver, están tratando como de eliminarlo, erradicarlo, los tratan de invadir, de envolver, de meter a la gente que se supone que siendo cristianos deberían de mantener su fe en limpia y sin revolver nada, pero cada vez hacen que se meta más esta ideología y penetre más en la mente y corazón de los cristianos y de los judíos, ¿verdad? Para envolverlos y sacarlos de la verdad y meterlos en esa sintonía universal, como quiera que le llamen, ¿no? Es una cosa muy seria. Hay cosas que están haciendo en el mundo y que alguna gente dentro de las mismas religiones importantes del mundo están promoviendo este tipo de cosas. Inclusive el ecumenismo es una cosa que atenta contra la obra redentora de Cristo. Quiero que entiendas esto, por favor. Por eso es que no puedes llamar a cualquier dios o religión lo mismo con diferentes nombres. Porque si tú eres consciente de la Biblia y la palabra de Dios, Jesucristo es el único Salvador, el único Redentor, el único camino al Padre. Entonces no podemos decir, es lo mismo tal religión y tal religión que creen tal y tal otro Dios o nombres que les cambien, porque ni están hablando del mismo Dios y la gente se va con una idea totalmente equivocada de una salvación que no puede venir más que por y a través de Cristo. Entonces nosotros tenemos que darle al Señor siempre el lugar que Él tiene y se ha pues ganado, ¿no? A través del sacrificio, de todo lo que hizo por nosotros, y no caer o simpatizar o aceptar sin decirle a la gente pues que está equivocada cuando hablan de Él como si fuera pues alguien con una buena vibra, ¿no? O con una conciencia muy fuerte. Bueno, estoy diciendo cosas que he escuchado, como ellos ¿no? los usan. Y así lo
lo tratan, así lo ven y así se refieren a él porque es la idea que tienen, es la idea que han comprado. Obviamente no es algo con lo que el ser humano nació, sino que es algo que se ha ido inculcando, ¿no? Y como les decía, si se puede hacer desde niños, pues lo están tratando de hacer. Así que tengamos cuidado también en explicarle a los pequeños cómo son las cosas y que tengan cuidado también cuando los quieran obligar en sus escuelas a participar de estas prácticas. O que usted, en su ignorancia, pretenda llevarlos a hacer cosas que no están bien. Yo sé que usted, la mayoría de ustedes no están pensando, voy a llevarlo a la limpia o a las, ¿no? A que le hagan esto o aquello, pero hay veces que en la desesperación de una enfermedad o de una crisis emocional, no están yendo a las, digamos, instancias correctas, ¿no? Desde la iglesia y también fuera de la iglesia, con doctores y demás, sino que empiezan a buscar alternativas y ahí es donde están los problemas, porque algunas alternativas son buenas, insisto. Sí. O sea, vuelvo al mismo ejemplo. Comer vegetales. Usted y yo sabemos cuando hacemos el ayuno de Daniel, que precisamente lo que hacemos prácticamente es eliminar la carne y prácticamente comer puros vegetales, ¿no? No tiene nada de malo, pero no estamos haciendo una filosofía de vida de esa alimentación y forma de alimentación, y mucho menos se lo estamos adjudicando como una orden divina de vivir así. No es así. Y claro, eventualmente como una práctica, ¿verdad?, de disciplina personal, de alimentación para mejorar ciertos aspectos en fin, de la vida y demás, está bien. Son cosas que nos ayudan. Insisto, el problema no es ese. El problema es cuando detrás, cuando hay todo un impulso de que quiere desviar y apagar la verdad y la fe, ¿no? Entonces, estas cosas sí son muy importantes, como mi esposa está diciendo. ¿Por qué? Porque están por todos lados. Desde Yancy Salvador en alguna de las pláticas que dieron, hablaron de las mandalas y sus colores y formas y todo lo que provocan, ¿verdad? Bueno, es algo parecido. Todo lo que hacen el yoga, ya aterrizado a nivel de las localidades, pues eso no se ve su origen como es cuando tú te pones a estudiar, a aprender de dónde viene, quién lo promueve, qué cree. Simplemente la postura esa famosa y el yoga, ¿no? Que es la flor de loto. Es una imitación de una de las deidades hindúes que tanto habla de la destrucción como de la creación. Es una deidad hindú, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que andar haciendo un cristiano en su vida cotidiana, aunque esté haciendo ejercicio, imitando o invocando a un dios pagano, demoníaco, como es ¿verdad?, que no tiene nada que ver con Cristo y que se está promoviendo una ideología totalmente ajena? ¿Cuál es el problema? El problema es que el espíritu se abre. Es una puerta. Cuando decimos se abre una puerta, la persona hace una práctica en su ignorancia, abre una puerta. Si está en pecado, si está mal, si no está correcta, en fin, hay una serie de situaciones. ¿Qué pasa? Queda dominada, queda atrapada, queda cautiva por un espíritu. Y eso puede pasar a través de un ademán, a través de eso que te digo, una imitación de un movimiento, o de poner la mente en blanco, como algunos pretenden en las meditaciones, porque lo que hacen meditación es poner la mente en blanco. Y poner la mente en blanco no es la meditación de la palabra, no es la meditación de la que Dios habla. Nosotros cuando hablamos de medita la palabra, no tienes que poner en blanco, estás pensando la palabra, digiriendo la palabra, comiendo la palabra, ¿me explico? Pero hay gente que se va por otro lado o usa palabras que se parecen, pero la práctica no es la misma, y es lo que trata de hacer el enemigo. Por eso te dije desde el principio, hay una mezcla entre la verdad y la mentira, o pervirtiendo la verdad y distorsionándola. Control mental, sonidos, esos que hacen así como, no voy a repetirlos, ¿verdad? Pero hacen sonidos con la boca o sonidos para escuchar. El otro día estaba viendo como una especie de címbalo que tocan para meterse en esas vibraciones universales y conectarse con el Ser Supremo, porque también tienen algo que le llaman así, ¿verdad? Según estas ideologías, pues todos formamos parte de una gran red, ¿verdad?, universal, de la cual podemos, si nos esforzamos mucho, sintonizarnos, ¿verdad?, con esa gran fuerza universal. O sea, no tiene personalidad, es un algo, no un alguien. Y en realidad sí es un alguien, porque Satanás se viste como ángel de luz y engaña, ¿sí?
quiere mantener cautiva a la gente. Compréndelo, por favor, apréndelo, por favor. La gente queda cautiva de muchas maneras. Las prácticas chamánicas, todos los saumerios, todas las invocaciones y rituales de cualquier orden. Estamos hablando de la yoga, pero también podemos hablar de lo prehispánico, es lo mismo. Diferentes nombres, diferentes lugares, pero el principio, los dominios espirituales, los espíritus que están ahí son los mismos. ¿Qué quieren? Cautivar las almas, atrapar las almas. ¿Para qué? Para que no glorifiquen a Dios, para que no se salven. El diablo viene a robar, matar y destruir. Usará cualquier cosa que pueda para que la gente no se salve. Y los que ya se salvaron, para atraparlos e impedirlos que tengan una vida plena en el Espíritu. Hemos hablado mucho de los dones espirituales, de la obra sobrenatural de Dios, que eso es lo genuino, que es lo que tenemos que buscar. Y todo esto son las cosas que la gente está haciendo por su ignorancia, en lugar de meterse a buscar en la profundidad lo que Dios quiere, la santidad, estar en obediencia, que fluya la gloria y la gracia de Dios, que es lo que estamos anhelando, porque es lo que Él quiere, que sus hijos manifiesten su gloria, pero en ese orden divino. Todo esto son falsificaciones, imitaciones, desviaciones de la verdad. Hay que tener mucho cuidado. Sí, por ejemplo, el Señor dijo que nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Y vemos que en estas prácticas que estamos mencionando, en muchas de ellas se utilizan las manos para ponerlas... Como si tuviera energía la mano, para poder pasar la enferma, energía, exactamente. Y de alguna manera transmitir la energía o sacar lo que está mal, ¿no? Esa parte es la que quería yo destacar. Nos ha tocado ver gente que metida en quién sabe qué cosas, nos platican, ay, es que a mí me pasa que yo voy y le pongo las manos a alguien y yo siento que lo que tenía malo se me pasa. Sí. Pero ¿cómo eso no tiene nada que ver con Dios y su palabra? Eso es una maldición. ¿Cómo voy a estar yo jalándole las maldiciones a mi vida por estar ministrando a alguien como cristiano en el nombre de Jesús? Eso no puede pasar. Y si le pasa a alguien está mal. Está mal porque es una idea equivocada, un concepto mal hecho y un demonio está engañando a esa persona. Ninguna persona que imponga manos para sanar a alguien se le pasa eso. Tú estás lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo y estás representando a Cristo. Entonces tú eres el que comunicas cosas, no el que absorbes cosas. Cuando la Biblia dice que no impongamos las manos con ligereza, se refiere a que no estemos nosotros mal delante de Dios, creyendo mal lo que estamos haciendo, porque eso entonces sí abre una puerta de maldición. Eso cuando ya tenemos conocimiento. Cuando la gente no tiene conocimiento y, ay, es que a mí me dijeron que yo tenía un poder para sanar, pues, obviamente es una distorsión de la verdad. Y sí es probable que haya demonios de por medio, muy probablemente que sí. ¿Por qué? Porque utilizan, siempre entiende esto, los demonios van a tratar de manipular a las personas, utilizar a las personas como títeres, los odian. Entienda usted, el diablo le odia a usted, odia a su familia, odia a Dios, nos odia a los que hablamos la palabra. Lo que quieren es ponernos en mal, decir que estamos diciendo cosas que no son ciertas, atacarnos, detenernos. ¿Por qué? Porque quiere mantener cierto dominio sobre la gente. Pero estas palabras, estas enseñanzas son para romper maldiciones, para traer libertad a los cautivos de su mente y corazón y para que la gente anhele esa libertad. Y no es para que satanices todo, porque la gente que está en su ignorancia tiene que venir a Cristo primero y antes que nada. Ya una vez que está en el camino de Cristo, empieza la liberación de todas estas cosas, como ahorita que la mayoría de ustedes son cristianos y si no tenían este conocimiento, lo están adquiriendo ahorita, en este momento. Entonces, bueno, el Señor nos ha dado a nosotros la autoridad para poder, en su nombre, imponer las manos sobre los enfermos y que sanen. Pero no es algo de lo que nosotros nos tenemos que jactar, porque no es algo que sale de nosotros o que nosotros nos ganamos. Él nos dio, aunque podemos adquirir por su pura gracia, esfuerzo, ¿no? esa autoridad, esos dones, y tienen el fin de bendecir a la iglesia y a la gente que necesita conocer al Señor. Así es. Así que todo esto de armonizar, de poner en equilibrio, de que la gente se ponga, ¿verdad?, en sintonía a través de un gran esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? ¿Sabes cuál es el gran esfuerzo? Arrepentirte de tu pecado cochino en el que vives.
pedirle perdón a Dios por lo mal que has hecho, saber que eres débil a pesar de tu gran esfuerzo y que solamente por su gracia puedes salir adelante. Ese es el esfuerzo. Reconocer nuestra condición. Es totalmente contrario a lo que están enseñando estas personas. No hay que esforzarse. Si Dios te regala un don espiritual, y ya lo hemos dicho, es algo que Él te da. Y tú puedes ser un instrumento de bendición con los dones que Dios te regala. Aquí no hay esfuerzo. El único esfuerzo que tenemos que tener es el de cuidar nuestro corazón y vida para no ofender a Dios. Ese sí es un esfuerzo que tenemos que hacer. Pero no pretender que tenemos energías, fuerzas, habilidades, capacidades desarrolladas, ¿verdad? Porque ahí algo en el universo hizo que a mí me tocara, que yo tuviera la oportunidad de ascender a otro nivel espiritual. Ese tipo de cosas no se van así. Los únicos niveles tienen que ver con entrega, con rendición a Cristo, con obediencia, con santidad, ¿no? Con renunciar a uno mismo y en fin, todo lo que enseña Dios en su palabra. La nueva era afirma que hay una evolución del ser humano y lo trata de ascender, como te digo, a niveles superiores de luz, de conciencia, una evolución de espiritualidad. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Pon atención porque así ocupa. Y entonces, pues buscan eso, ¿no? Desarrollar, despertar, y andan con mucha hambre y curiosidad metiéndose. Y tenemos un problema, aquí voy a hacer un paréntesis, los cristianos. Tenemos un problema porque si la gente buscando de Dios no encuentra lo sobrenatural de Dios, va a buscar lo sobrenatural en otro lado. Por eso nosotros no podemos ser religiosos, solamente promotores, ¿verdad? De ideología o de pensamientos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros no tenemos que predicar solamente palabras de humana sabiduría, sino que tenemos que manifestar poder de Dios. Y para que todo esto que estamos diciendo tenga un sustento genuino, tenemos que ir a la fuente del poder auténtico que quiere Dios que nosotros manifestemos, que es su poder, en su nombre, para su gloria, no por nuestra habilidad, capacidad y talento. A mí Dios me puede dar dones y me los da, sí. ¿Puedo orar por un enfermo y sea sanado? Claro. ¿Hay poder que fluye a través de mí? Sí, fluye a través de mí. Fíjate bien, fluye. Viene de arriba, me usa Dios y va a usar mi vida. ¿Deposita cosas en mí? Sí, pero todos son de Él para su gloria. Si Dios me deposita algo, es de Él para que yo lo glorifique con lo que yo hago. ¿Sí? Y todo lo que pase sobrenaturalmente, por aparatoso, grande y glorioso que sea, siempre debe hacer que las personas vean a Cristo. Acuérdate que en la Biblia leemos que cuando Jesús hacía un milagro, dice que todos glorificaban a Dios, no a Jesús. Claro, reconocían a Jesús, tiene un lugar, pero lo que Jesús provocaba en las personas era que vieran al Dios amoroso, el eterno, al que siempre han conocido de nombre, pero que no lo habían conocido en persona como vino Él a manifestarse. ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer hoy? Ver a Cristo en nosotros, al verdadero. Porque dentro de la nueva era hay una cosa que se llama, también hablan de un Cristo, el Cristo que viene, el Cristo que está, el Cristo que se manifiesta, ¿verdad? Y es una conciencia crística. Pon atención, porque tú como cristiano tienes que saber que hay otras personas que hablan de Cristo, y eso tiene que ver con lo que dice la Escritura, que iban a levantarse falsos cristos y falsos profetas. Bueno, pues tiene muchos siglos de existir. Y hablan, y es un espíritu, ¿no? El espíritu ese de ese Cristo que están ellos diciendo. Pero su conciencia crística tiene que ver con todo eso que estamos hablando. Y yo digo así, como para marear a las personas, llevarlas a una idea equivocada y mantenerlas, si se puede, ahí. Y que otra señal de estas personas es que te van a menospreciar, aunque no te lo digan abiertamente algunos, van a menospreciar tu fe y que tú seas cristiano si tú pretendes hablarles de Dios. Van a menospreciar, van a decir, pobrecito, mira nada más, está en otra cosa, se quedó en otro siglo, en otra época, ¿no? Así es. Y bueno, de hecho, hay una rama de la gente que está en esto de la nueva era que puede ser que le interese mucho incluso la palabra de Dios, ¿no? Pero no porque crea que es la palabra de Dios, sino porque está tratando de meterse a buscar lo escondido, lo que el Señor
dijo claramente, pues lo hacen a un lado, ¿no? El asunto de arrepentirse, pues no cuenta, el asunto de perdonar tampoco, el de santidad, pues menos, ¿no? Y entonces lo que hacen, pues hay una búsqueda de algo debe haber que es muy valioso, que está ahí entre líneas, ¿no? En secreto, seguramente la Biblia dice más de lo que dice explícitamente, es lo que piensan, ¿no? Y están buscando ahí claves y códigos que les descifren los mensajes ocultos de la Biblia. Y están entrando también pues en una pues en un área muy peligrosa, ¿no? Porque de alguna manera están arriesgándose a escuchar voces que no son la voz de Dios y queriendo omitir y hacer caso a ningún caso de lo que el Señor sí dice en la palabra, ¿no? Que quiere que lo conozcamos todos, que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que tengamos una relación con Él, con su Espíritu Santo, que mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y ser buenos administradores de este cuerpo, que es ese templo del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Un paréntesis, Odi, te contestamos personalmente terminando la clase de lo que estás preguntando. Seguimos. Adelante. Sí. Entonces, por eso les comentaba al principio, no podemos dejar a la gente en su error sin decirles nada. Tal vez no les va a gustar lo que van a escuchar, pero es importante, es nuestra responsabilidad el exponerlos a la verdad, a la luz de la palabra, y que sea el Señor el que ilumine su entendimiento, el que los convenza. Esa es la labor del Señor, pero a nosotros sí nos toca el estar orando por todas estas personas que además les ha sido tan fácil pues meterse en todas estas cuestiones, porque a veces son muy atractivas, ¿no? Representan salidas, vamos a decir así, sin ningún compromiso, ¿no? Yo puedo disfrutar de todos estos recursos, de todas estas soluciones a mis problemas, de todos estos supuestos beneficios, porque siempre decimos supuestos beneficios, porque realmente no son reales. Pero no me implica ningún compromiso, ¿no? Yo no le debo nada a nadie, no tengo que darle cuentas a nadie, no tengo que darme a nadie. Y es muy fácil, por eso es que tanta gente y sin embargo quedan atrapados en estas cosas. No se dan a nadie, sin embargo, con todas estas prácticas quedan totalmente atrapados, completamente, ¿vale? Y bueno, quiero hacer un agregado a lo que está diciendo mi esposa. Tenemos que aprender a ser sabios en la manera como comunicamos estas verdades. No podemos, a pesar de que estamos en lo correcto con lo que sabemos y conocemos, tenemos que ser cuidadosos, porque no queremos ni vernos ni parecer pretenciosos, ni que tenemos todo el conocimiento, porque no lo tenemos, sino más bien en nuestro deseo de que conozcan la verdad las personas, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que sepamos cómo acceder a sus vidas y corazones. No se trata de hacer nada más una cosa ahí que no tenga ningún resultado. Sabemos de antemano que a las personas no les gusta escuchar, no quieren oír. La gran mayoría están así. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y con esto parte contexto de lo que estaba preguntando Odi. En general, la mayoría de las ocasiones lo que tenemos que hacer es una intercesión de poder. Ya no quiero más que comentar un par de cosas más antes de terminar ya propiamente con la lección. Pero tiene que ver con la intercesión. ¿Cómo oramos por la gente que está atrapada antes o mientras o durante el tiempo que estamos hablando con ellos? Porque es muy importante. Acuérdate que la raíz de todo esto es atrapar el alma. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Pues que la persona no puede reaccionar ante la verdad aunque quiera, porque está atrapada. Entonces está confundida, piensa que está en una posición correcta cuando está equivocada, pero nosotros no podemos hablar y decirles, has equivocado y ya. No, tenemos que romper las ataduras espirituales que la detienen para que pueda con libertad escuchar y con libertad decidir. Ahorita, en una condición de estar atrapado, aunque quiera la persona, no puede. Te lo platiqué con mi amigo. Yo estuve orando mucho, nada más que ya no tuve oportunidad de seguir hablando con él, porque ya él se fue por su propio camino, ya no lo volví a ver el siguiente año de la escuela,
pero mi oración era esa, estar orando para que se rompieran los yugos, las cadenas y todo lo que había sido puesto en su vida, que lo había influenciado en su vida, para poder encontrarse con Cristo verdaderamente. Lo que sí hice, y estoy seguro que en un momento determinado en su vida tuvo que haber sucedido, es decir, Señor, tu palabra nunca regresa vacía. Siempre tiene un propósito y siempre da fruto aquello para lo cual se sembró. Entonces, hablarle a la gente va a producir eso. Bueno, nada más te quiero comentar. Los mantras invocan la ayuda de los gurús para conectarse con Dios, según ellos, ¿verdad? O la fuente suprema de luz, que es como le llaman, y así obtener liberación, iluminación, protección, ¿verdad? Sabiduría, creatividad, en fin, buscan la fuente de todo lo que solamente puede venir a través de verdaderamente Dios en esos espíritus, ¿no? Entonces los gurús vienen a ser sus chamanes, se llaman gurús, son los que están en un mundo espiritual, porque sí están metidos en el mundo espiritual, y a través de ellos quiere que la gente buscar todas estas cosas, ¿no? Y todo eso, ¿qué hace? Aparta. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Bueno, acuérdate que en Deuteronomio, en varias partes de Deuteronomio, en Éxodo, en varias partes, hay prohibiciones explícitas de Dios que siguen vigentes. No porque sean en el Antiguo Testamento digas, no, es que eso no me corresponde. Sí, sí nos corresponde. Porque para Dios, Él sigue siendo fuerte y celoso porque los mandamientos están vigentes. Y Él sigue teniendo vigente la palabra que dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos de tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y hace misericordia a millares de los que le aman. Entonces, sí está vigente. Y también está vigente que dice que tenemos que instruir a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que no se aparten de su camino, para que anden en los caminos del Señor, para que no se metan y se revuelvan y se mezclen con las cosas que les pueden hacer daño y apartarlos de Dios y de la fe. Sí, una parte está bien cuando los llevas a la iglesia o los pones a que vean las cosas, eso está bien, pero acuérdate, tienes que instruirles acerca del mundo en el que están viviendo, del enemigo, de la manera como él le trata de atraparlos, de enseñarles a obedecer a Dios, así como tú también lo estás aprendiendo. Porque eso es lo que es. Dios prohíbe que se adore o se sirva a los muertos, a dioses ajenos, ¿verdad? Hablando de lo que ya les decía hace rato. Y todo lo que promueve el yoga, aunque no lo haga directamente, está fundado en la adoración de deidades de ellos, allá en la India y en los lugares donde está el origen de todo esto. ¿Algo más? Pues hay tanto que no, tampoco queremos dar demasiados detalles. Creo que estamos tocando lo más importante a nivel general. Pero bueno, queremos decir esto. Ciencia, misticismo y ocultismo mezclados hacen lo que es la nueva era. Y ahí agrega cualquier práctica que tenga que ver con eso, revolviendo todo y haciendo una sola cosa, ¿no? Es como cuando hablamos de misticismo, siempre se habla de hay que hacer ciertas cosas para que llegues a otro nivel, ¿no? Y así no funciona. Siempre es por gracia y por misericordia de Dios. Los practicantes de yoga, por ende la nueva era anticristiana, porque quiero que entiendas, cuando hablamos de nueva era, estamos hablando de todo un asunto que es anticristo. ¿Cuál es su origen? Pues Satanás, ¿no? El anticristo es una persona como tal que va a manifestarse, pero el espíritu de anticristo que siempre ha estado ahí es todo lo que se opone a Cristo. ¿Ok? Entonces, la nueva era es anticristiana. Punto. Y está muy metida a veces dentro de la misma iglesia o las iglesias cristianas. Todas. Especialmente, creo yo, muchos se han metido en el catolicismo. No todos los católicos, gracias a Dios, están en eso, pero muchos sí. Muchos sí. Igual hay cristianos, evangélicos o como le quieras llamar, ¿verdad? Que también en ignorancia se meten o añaden o jalan cosas que no tienen nada que ver con la verdad y con la palabra de Dios, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Bueno, pues mucha gente que no tiene una relación con el Espíritu Santo se aburre de la iglesia, se aburre de asistir, se aburre de escuchar la palabra porque están atrapados. Están ajenos a Dios, no han tenido realmente una relación, un encuentro, una revelación de Cristo.
son tradicionalistas, costumbristas, han heredado una religión, han encontrado cierto apoyo en las iglesias, pero no están convertidos. Una persona convertida, llena del Espíritu Santo, no está pensando si le encanta o no le encanta lo que escucha o si se siente aburrido o no. Está lleno de Dios. Y no solamente está viendo a ver qué jala, está viendo a ver qué aporta, qué da, cómo bendice, cómo ofrece su vida a Dios para que sea glorificado. Es importante eso que estamos diciendo. Y algo que es importante es que una persona que realmente tiene fe en el Señor, que se ha encontrado con Él, le cree al Señor. Cree lo que está en su palabra. Y le obedece. Y le obedece. Le cree. ¿No? Apunta eso, ya lo hemos dicho muchas veces. Le cree. Y le obedece. Y le obedece. Sí, de hecho aquí en Santiago capítulo 2 dice en el versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Qué importante. Entonces, pues es algo, hay una diferencia, ¿no? Pues yo puedo decir, yo creo en Dios. X, ¿no? Casi toda la gente dice cree en Dios. Sí, casi toda la gente. Sí, casi toda la gente. Pero realmente no le creen a Dios, no lo han conocido. ¿Cómo le pueden creer si realmente no lo han conocido? No creen en la obra de Cristo. Pueden creer en Jesús, pero no creen en su obra redentora, en lo que Él hizo, en lo que Él es y en lo que Él nos ha dado a nosotros para hacer. Y ahí quiero hablar de la intercesión, prácticamente con esto quiero terminar. La intercesión es fundamental en todo lo que estamos hablando, porque una vez que ya me di cuenta cómo está la cosa, si tengo un hermano, un amigo, un primo, un tío, empezando por mi propia casa o familia, ¿verdad?, que está metido en eso, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es considerar su condición en amor y misericordia, a pesar de que nos moleste las prácticas que está haciendo. Así es Dios con nosotros. Ama al pecador, pero no ama su pecado. Nosotros tenemos que ver a la persona como Dios la ve y decir, bueno, Dios, tú tienes amor y misericordia para esta persona, aunque no te gusta lo que hace o lo que vive. Y yo me quiero poner en su lugar. Eso es interceder. Ir delante de Dios. ¿Cómo vamos delante de Dios? Bueno, tenemos a nuestro abogado que es Jesús. Yo voy con Jesús, le pido perdón por mis propios pecados a Dios, en el nombre de Jesús, porque por Él puedo hacerlo, y junto con Jesús me presento con el Padre, que es el juez de toda la tierra, y le digo, perdona los pecados de esa persona. Perdona su necedad, su ignorancia, como si fueran mis pecados, te pido perdón. Yo sé que te hemos ofendido, hemos hecho mal, y te pones en su lugar. Jesús, tú eres mi abogado, eres nuestro abogado, por favor. ¿Qué estoy haciendo? Pidiéndole al Padre que vea a esa persona, a ese amigo, a quien esté ahí cometiendo pecados, que tenga misericordia de él como lo ha tenido de nosotros, en el nombre de Jesús y por la obra de Jesús. ¿Para qué? Para que le toque, le alcance la misericordia de Dios a esa persona y al menos en lo que respecta a lo que yo puedo romper con mi intercesión, se rompe. Rompo yugos. Rompo dominios, rompo cadenas espirituales cuando yo intercedo. Claro, la persona tiene que venir a arrepentimiento de todas maneras, tiene que recibir a Cristo por sí misma de todas maneras, pero yo colaboro con el Señor, el Espíritu Santo, al estar intercediendo para que se rompan las cadenas, las ataduras, los lazos que les están manteniendo en esa condición donde no pueden recibir. Con esto es lo que te quiero contestar ya un poco lo que estabas preguntando, a Odi, ¿sí? Porque es importante que tú intercedas, no hay otra forma, y pedirle a Dios que no vea la muerte la persona hasta que no le conozca, que si esa persona, escuche lo que voy a decir, si esa persona va a estar su nombre escrito en el libro de la vida, entonces que extienda el Señor su misericordia para alcanzarla y que no vea la muerte hasta que no vea la salvación. Amén. Por muy enfermo o por muy mal que esté. Y eso es una intercesión genuina. Entonces, te lo voy a contestar fuera de la clase, pero viene al lugar con lo que estamos diciendo. Entonces, te lo estoy diciendo en la clase. Entonces, ¿qué hago? Ahora, una vez que intercedí, ahora sí, ato demonios que están operando en esa casa, en esa familia, en el nombre de Jesús, porque si tengo autoridad. Y reprendo espíritus de lo que tú creas que está ahí y lo que no sepas también, ora y repréndelo.
Reprende espíritus de ira, de contienda, ¿verdad? Todo lo que está enemistando a los padres, todo lo que está provocando daño, perjuicio, tristeza, angustia. Ato al espíritu de muerte y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y si abrieron una puerta, te pido perdón, Señor, por esa puerta que se abrió y la cierro en el nombre de Jesús. Así es como tenemos que orar cuando entendemos que nos toca estar intercediendo por alguien. Normalmente primero empezamos con nuestra propia familia, pero muchas veces nos toca que tenemos vecinos, amigos, conocidos, gente alrededor que está exactamente en la misma situación. Uh-huh. Sí, sí vamos a orar, claro que sí. Estamos orando ya, pero específicamente oramos por ellos también. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más quiere dar alguna otra pregunta? Estamos ya fuera del tiempo, casi sobre el tiempo, pero si alguien tiene alguna otra cosa, con mucho gusto le podemos responder. Creo que ha sido importante este tema, ¿verdad? Sí. Yo no sé tú cómo lo has visto, pero me parece que es importante para todos tener conciencia. Obviamente, como te digo, no es exhaustivo, pero para nada. O sea, te dimos solamente así como algo muy somero. Sí. Pero ya con esto yo espero, confío que tengas tú elementos para juzgar cosas. Pregúntale a Dios. Antes de meterte en algo, pregúntale a Dios. O si quieres, consúltanos, ¿verdad? Antes de aceptar alguna situación, primero pregunta. Si sientes inquietud o Dios te pone una inquietud ahí de que no te metas por ahí, no te metas por ahí. No juzgues a todo mundo, no señales a todo mundo, no seas enérgico como un fariseo con todo mundo, porque de entrada que tú conozcas la verdad ya es importante y para interceder. Si hay ocasión de hablar, que tengas elementos para hablar, pero no andes condenando a las personas porque tampoco fuimos llamados por Dios para condenar a nadie, más bien para traer libertad a los cautivos. Sí, debe ser un principio de amor. Y de misericordia. Como y nos de gustaría ejercer... que tuvieran con nosotros. Claro. Sí. Si yo estuviera atrapado y Dios me quiere salvar, me encantaría que alguien estuviera orando por mí para ayudarme a ser libre de todo esto, aunque yo de entrada no lo conozca o no lo entienda. ¿Sale? Bueno, pues creo que aquí terminamos nuestra clase de hoy. Gusto en saludarles a todos ustedes. Gracias por abrirnos su espacio, su corazón, su casa, donde usted esté. Le bendecimos. Hablamos paz a usted, declaramos que las verdades de Dios quedan grabadas en sus corazones y que estos son elementos para que usted eche fuera de su vida, de su casa, de su familia, todo lo que no agrada a Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Buenas noches y pues con el favor de Dios, en cuanto a esto, nos vemos la próxima semana con lo que Dios ponga ahí en el tema y nos vemos el domingo en la reunión, ¿verdad? Todos los que asistan, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, pues no se olvide de estar conectado. Y acuérdense que los niños tienen una clase a las 11 de la mañana para que se pongan ahí a verla con ellos. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios les bendiga.